El primer pensamiento consciente de Sira fue sobre la muerte, no del tipo repentino y violento, el que llega con un destello de fuego y el chirrido del metal desgarrado, sino del tipo que se arrastra lentamente, el tipo que susurra a través del aire helado, que robaba el calor molécula por molécula hasta que no quedaba nada más que huesos frágiles y el recuerdo del calor. Los sistemas de emergencia en su traje exo parpadeaban débilmente. Mensajes de diagnóstico se desplazaban por su visor. Trató de procesarlos, pero su mente se sentía lenta, sus extremidades distantes, el frío estaba en sus huesos, en su sangre, era algo antinatural, algo malo, ya debería estar muerta, y sin embargo, de alguna manera no lo estaba. Sira forzó sus ojos para abrirse. El cielo arriba era del color equivocado, gris y pesado, lleno de partículas blancas que se arremolinaban en el viento aullante. Su nave, una vez una elegante maravilla de tecnología veruviana de bioingeniería, era una ruina rota medio. Enterrada en el suelo helado, el casco se había abierto con el impacto y los circuitos orgánicos se habían marchitado en el frío como hojas frágiles. El frío era peor de lo que había imaginado, peor que cualquier cosa que su especie hubiera estudiado en casa. La idea de que las temperaturas cayeran por debajo de 20 grados centígrados era un horror teórico, algo que solo se encontraba en viejas revistas científicas sobre extremos planetarios, pero aquí el aire mismo quería matarla. La integridad térmica de sus trajes estaba fallando. La lectura interna parpadeó una advertencia: temperatura central insostenible, busca calor fuente. Inmediatamente trató de sentarse, pero el movimiento envió lanzas de dolor a través de sus extremidades. Cada articulación se sentía rígida, cada respiración quemaba en sus pulmones. Tenía que encontrar refugio, tenía que encontrar calor, tenía que una forma se movió en la niebla blanca que se arremolinaba delante de ella. El corazón de Zerg latía con fuerza. Al principio pensó que podría ser un animal, algún depredador masivo adaptado a esta pesadilla de mundo, pero luego se puso de pie humanoide y caminó penosamente hacia ella. Una voz profunda, áspera y completamente imperturbable cortó el viento. Bueno. Me condenarán. ¿Estás bien ahí, amigo? Trató de procesar las palabras, pero su traductor luchó con la extraña cadencia perezosa. La figura se acercó y los detalles se enfocaron: una capucha gruesa forrada de piel, un rostro barbudo, una amplia sonrisa. La piel expuesta de la criatura estaba teñida de rosa por el frío, pero no mostraba signos de angustia. Sir intentó hablar, pero todo lo que salió fue un áspero estrangulamiento. Sí, definitivamente no está bien, murmuró el humano y, para su total incredulidad, extendió la mano, se quitó uno de sus gruesos guantes y extendió su mano desnuda. Su mano desnuda. El aire era letal, un veneno congelado y, sin embargo, se expuso voluntariamente a él. ¿Era una especie de extraña exhibición de dominio? ¿Algún ritual? Ella no entendía, apenas podía pensar, apenas podía funcionar, pero una pregunta le quemó la mente: ¿qué clase de monstruos eran estas personas? La próxima vez que Serra recuperara la conciencia, estaba rodeada de calidez, no el calor seco y opresivo de las junglas de Bulla, sino una calidez profunda y penetrante que la envolvía como un ser vivo. Estaba acostada sobre algo suave cubierto de gruesas capas de tela y, lo más angustioso de todo, su traje exo había desaparecido. El pánico la atravesó. Se incorporó de golpe. Sus extremidades aún estaban lentas pero funcionales. La habitación giraba, llena de objetos extraños, paredes de madera, luces brillantes, un fuego crepitando en un recinto de piedra, estantes llenos de baratijas extrañas, estantes llenos de libros, y lo más aterrador, humanos, dos de ellos, el de la barba de antes se sentó cerca sosteniendo una taza humeante. La miró con leve interés, como si no hubiera estado a punto de morir afuera de su casa. A su lado estaba sentada una mujer mayor con un suéter con un estampado incomprensible, sonriéndole como si fuera una especie de mascota perdida. Oh, pobrecita la mujer, debes estar congelada. Sir abrió la boca, pero no salieron palabras. Su cerebro hizo cortocircuito congelando. La declaración era tan absurda, tan fundamentalmente incorrecta que su mente se negó a procesarla. No te preocupes, la mujer continuó, te sacamos de ese atuendo rígido y te pusimos ropa de invierno adecuada. Sira bajó la mirada. Fiel a las palabras de la mujer, estaba envuelta en capas de telas absurdamente gruesas sobre capas de material aislante. Eran pesadas, restrictivas, pero innegablemente cálidas. Ella parece confundida, dijo la humana.
Barbuda, creo que los traductores atraparon a la mujer presumiblemente, negó con la cabeza, o ella entiende bien, solo está en shock, pobres. Probablemente nunca antes había visto nieve, las partículas blancas de la muerte. Ser tragó. Necesito regresar a mi nave, dijo con voz áspera el hombre. David levantó una ceja. Tu nave, odio decírtelo, pero eso, la cosa es un desastre ahora. Tienes suerte de estar viva. Ella apretó los puños. Necesito contactar a mi gente. David bebió un sorbo de su bebida. No va a pasar esta noche, cariño, tenemos una ventisca llegando. Estás atrapada aquí por ahora, una ventisca, como si el planeta no fuera ya lo suficientemente inhóspito. Serra se desplomó contra el sofá exhausta, tratando de darle sentido a todas estas criaturas. Estos humanos no se inmutaron por el entorno mortal, lo trataron como un inconveniente en lugar de una amenaza existencial. David le sonrió como si leyera sus pensamientos. Te acostumbrarás. Ella lo miró fijamente. Acostumbrado, seguro que no es tan malo una ¿ves que dejas de pensar en ello? Levantó su taza. Aquí, prueba esto, te calentará. Le entregó una taza de líquido humeante. Ella dudó. Olía dulce, rich, diferente a todo lo de su mundo. Mamá sonrió. Está caliente, Coco querido, bebe con gran sospecha. Sirra tomó un sorbo. El calor se extendió por ella como una onda expansiva. Un momento después, una sensación desconocida golpeó su comodidad. Por primera vez desde que se estrelló se sintió segura. David se rió entre dientes, adivinando que no tienes nada de eso de ¿dónde eres? Sir miró la taza y luego volvió a mirarlo. No somos bienvenidos a la tierra. Encontrarás que estamos llenos de sorpresas. No estaba segura de si eso era una promesa o una amenaza. Afuera el viento aullaba, la nieve seguía cayendo, enterrando su nave en ruinas. Bajo una creciente manta blanca estaba atrapada con una especie que trataba el frío como a un viejo amigo, y peor aún, esperaban que ella también sobreviviera. El segundo pensamiento consciente de Sirra fue que podría haber sido secuestrada por lunáticos. Su primer pensamiento consciente fue calor, no solo calidez, no del tipo frágil apenas suficiente que su traje exo había luchado por proporcionar, sino algo mucho más rico. El calor la rodeaba, se filtraba en sus huesos, la envolvía en un capullo de extraño confort. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era sospechoso. Sus ojos se abrieron de golpe y los recuerdos del choque, el frío y las aterradoras criaturas que prosperaron en él regresaron. Corriendo, todavía estaba dentro de su estructura, todavía envuelta en capas de prendas absurdamente hinchadas, todavía con vida. Esa era la parte verdaderamente desconcertante. Mañana, chica alienígena. Una voz profunda y familiar saludó a Sir, girando la cabeza. La humana barbuda. David estaba sentada encorvada en una gran silla junto al fuego, sosteniendo otra taza de ese líquido humeante que le habían impuesto la noche anterior. Una criatura más pequeña de orejas largas yacía despatarrada en su regazo, retorciéndose ocasionalmente mientras dormía. Serra se tensó. ¿Qué es eso? David bajó la mirada. Un perro. Un perro. Sí. Rascó la cabeza de la criatura y ésta dejó escapar un ruido somnoliento y complacido. Este es Buddy. Serra miró fijamente al perro. Todo pelo, orejas caídas y un comportamiento incomprensible. Era claramente una especie de depredador domesticado, pero no mostró signos de hostilidad. Ni siquiera parecía importarle que fuera una extraterrestre. En Intruder, ¿tu especie domestica carnívoros?, preguntó con asombro. David parpadeó. Sí. ¿Cómo estableciste el dominio? En ese momento, dejó escapar una risa aguda y ladradora. Oh, no sé si lo hice. Él solo dirige la casa y me deja pagar la hipoteca. Sir entrecerró los ojos hacia la criatura, pero ésta continuó ignorándola, estirándose perezosamente. Era otro elemento inquietante para agregar a la creciente lista de comportamiento humano desconcertante. Años, la mujer mayor Ma entró desde la otra habitación cargando un paquete de tela. Ella sonrió cuando vio a Ser despierta. Oh, cariño, te ves mucho mejor. Me preocupaba que tuviéramos que meterte bajo una lámpara de calor. Sirra frunció el ceño. Una lámpara de calor. David sonrió. Con suficiencia, ya sabes, como para lagartijas. Ella no apreció la comparación. Ma afortunadamente lo ignoró. Aquí encontré algo que podría quedarte mejor. Estabas nadando en esa ropa anoche. Ser miró el paquete con sospecha. Más prendas humanas. Ella ya estaba envuelta en sus extrañas y excesivas telas, pero aparentemente eso no fue suficiente. Mamá debió haber sentido su vacilación porque hizo un gesto alentador. Confía en mi querida Yoke, estará más cómoda. Poco probable, pero considerando que estaba a merced de estos extraños seres a prueba de frío, ella a regañadientes tomó la ropa y se puso de pie solo para sentir
Inmediatamente todo el peso de la gravedad golpearla se tambaleó casi colapsando. David resopló: cuidado ahí, olvidé que has pasado por el timbre. Sir tomó una respiración temblorosa. Buba, la gravedad era más alta que tierras, pero ella todavía había sido debilitada por el choque, por el frío humillante. Todavía se enderezó lo mejor que pudo. Voy a cambiar. David hizo un gesto vago. Baños al final del pasillo. Sira lo miró fijamente. El que era el baño, otro rompecabezas. Sra había encontrado muchos sistemas de saneamiento diferentes en sus estudios, pero la ingeniería humana la desconcertaba. Tenían tronos de porcelana que consumían grandes cantidades de líquido, se bañaban en cantidades absurdas de agua calentándola primero como un extraño ritual, y la gran variedad de productos, jabones, champús, era abrumadora. Aún más desconcertante era el hecho de que el baño también era una habitación para la relajación. Los humanos parecían tratar la higiene como una actividad pausada. Sirra, por otro lado, completó sus abluciones lo más rápido posible. Su mente corría con nuevas preguntas. Para cuando regresó vestida con las nuevas prendas, Ma dejó escapar un ruido de alegría. Oh, mírate, encajas perfectamente ahora. Seir dudaba mucho que la ropa, pantalones gruesos, un suéter, calcetines tan lujosos que se sentían como aislamiento, fueran cómodos de una manera que la irritaba. Se suponía que debía estar sufriendo en este infierno helado, no adaptándose a él. David asintió con aprobación. Ahí ahora miras como si estuvieras lista para un buen invierno de Minnesota. Serra entrecerró los ojos. ¿Qué es Minnesota? Sonrió con suficiencia. Oh, descubrirás que eso era siniestro. El desayuno fue otra prueba. Ma insistió en comer algo, lo que llevó a la introducción de la comida humana. La gran variedad era abrumadora: huevos, tostadas, carnes curadas extrañas, papas fritas. Sirra dudó, sospechando de lo que podría ser venenoso, hasta que Ma colocó un plato frente a ella. Prueba los panqueques, cariño, están ricos y calientes. Sirra cogió el objeto de comida circular y plano y lo inspeccionó. Era suave, demasiado suave de forma antinatural, así que le dio un mordisco cauteloso, esperando algo horrible en su lugar. Sus receptores gustativos casi hicieron cortocircuito. Se congeló aturdida. Los sabores, dulce, rico, imposiblemente reconfortante, inundaron su sistema. La comida se derritió en su boca. No se parecía a nada que hubiera consumido antes. David se rió entre dientes. Creo que le gustan. Sirra luchó por mantener la compostura. Esto es aceptable. Ma sonrió radiante. Oh, me gusta. David sonrió. Te espera un regalo, chica alienígena. Ni siquiera te hemos presentado el tocino todavía. Ser no tenía idea qué tocino era, pero la forma en que lo dijo la hizo sospechar profundamente. La mañana transcurrió con un comportamiento humano más desconcertante. David insistió en que vieran algo llamado The Weather Channel, que aparentemente era una transmisión diaria sobre los horrores del mundo exterior. Un humano en la pantalla discutió casualmente las tormentas que se avecinaban como si fueran normales. La mujer anunció que se aproximaba una fuerte ventisca. Se esperan temperaturas muy por debajo del punto de congelación esta noche. David asintió con indiferencia. Sí, parece una fría. Sirra se quedó boquiabierta. ¿Cómo puede ser tan casual con esto? David se encogió de hombros. Es solo invierno. Sra enterró la cara en sus manos. Estas criaturas estaban locas, pero estaba empezando a sospechar aterradoramente que también podrían ser imparables. El primer error de Sira fue asumir que la ventisca sería la prueba final de la hostilidad de la Tierra. Su segundo error fue asumir que los humanos la evitarían. Se sentó en la ventana mirando con horror, fascinado como el mundo exterior era consumido por un abismo blanco que se arremolinaba. El viento aullaba como una bestia viviente. Su furia sacudía las paredes de la estructura. La nieve se amontonaba más y más alto, enterrando todo a su paso. Los árboles se doblaban bajo el peso del hielo, sus ramas esqueléticas gimiendo en protesta. Ningún ser cuerdo saldría voluntariamente en esto, razón por la cual casi se ahoga cuando David, su desconcertante captor barbudo, comenzó a ponerse las botas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Serra lentamente. David se puso un abrigo absurdamente grueso. Tengo que palear la entrada. Ser lo miró boquiabierto. Tú, que él se encogió de hombros como si esto fuera algo perfectamente razonable que hacer. No puedo dejar que la nieve se acumule demasiado, tengo que mantenerlo despejado. Ella luchó por procesar esto. El mundo exterior está tratando de matarte. David se
Subió la cremallera del abrigo. Sí, es invierno y planeas entrar en él voluntariamente. Sisira miró fijamente. O los instintos humanos de supervivencia estaban fundamentalmente rotos o eran tan avanzados que ya no temían a la naturaleza misma. Antes de que pudiera exigir más aclaraciones, mamá entró apresuradamente con un par de guantes gruesos. No olvides estos, querido, dijo alegremente entregándoselos a David, y toma el raspador de hielo. También sabes cómo se pone la camioneta. Serra volvió su mirada incrédula hacia el humano anciano. ¿Estás alentando esta locura? Mamá se rió entre dientes. Oh cariño, no tenemos elección: o te ocupas de la nieve o te entierras. Ra se desplomó en su silla exasperada. Tu especie está loca. David sonrió mientras se ponía el sombrero sobre las orejas. Eso es lo que nos mantiene interesantes, y con eso salió al vacío blanco. Tasir tuvo que mirar. Seguramente en minutos David sucumbiría al frío, seguramente se daría cuenta de la locura de sus acciones y se retiraría a un lugar seguro, pero no. En cambio ella fue testigo de un acto de desafío tan absurdo que sacudió toda su comprensión de las especies dominantes de la Tierra. David luchó contra la ventisca armado con nada más que una herramienta de cabeza plana. Atacó la nieve empujándola como si ordenara a los elementos mismos. El viento lo azotó, pero no cedió. Hielo formado en su barba, pero no vaciló. Se movió metódicamente limpiando el suelo como si esta fuera una batalla que había librado miles de veces antes. Ella se sentó en un silencio aturdido. Él estaba ganando. Sirra había visto tormentas planetarias que podían carne de los huesos. Había leído relatos de exploradores perdidos en los vacíos helados de la lejanía. Lunas. Ninguna criatura, ninguna civilización, ninguna especie debería ser capaz de tratar este tipo de entorno como rutina, y sin embargo aquí estaba David paleando por diversión. Después de casi media hora regresó pisoteando la nieve de sus botas como si simplemente hubiera salido a buscar algo trivial. Arrojó sus guantes en una silla cercana, se frotó las manos y sonrió. No está tan mal ahí afuera, dijo casualmente. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salieron palabras. Mamá imperturbable le entregó una taza humeante. Buen trabajo, querido, mañana será peor. Me imagino. David asintió mientras bebía un sorbo de su bebida. Si recibió un asalto la caminata más tarde. Sir se inclinó hacia adelante. ¿Quieres decir que eso no fue lo peor? David sonrió con suficiencia. ¿O no? Esto es solo el comienzo. Casi se desploma más tarde después de haberse recuperado lo suficiente de presenciar lo imposible. Mamá sugirió que Seir intentara usar un abrigo para cuando salgas. Mamá explicó. Sir frunció el ceño. No tengo intención de salir. Mamá le dio una palmadita en el brazo. O lo harás, lo dijo con tanta seguridad que Serra tembló, y no por el frío. Se encontró metida en una prenda aún más grande que antes. Algo que Mayama Parka era pesada, cómicamente sobredimensionada, y la hacía sentir como una larva atiborrada. Estoy inmovilizada, murmuró Sirra levantando los brazos con dificultad. David resopló. Solo estás abrigada, como si eso explicara algo. Ma aplaudió. Muy bien, cariño, veamos cómo manejas el frío ahora. Serra frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? David sonrió. Hora de una pequeña prueba de campo. Antes de que pudiera protestar, Ma la empujó hacia la puerta. El aire la golpeó como una pared, incluso a través de las excesivas capas de aislamiento. La absoluta maldad de la temperatura era abrumadora. El frío seguía ahí, todavía la roía, todavía intentaba encontrar una manera de entrar, pero ahora era distante. Menos inmediato se miró a sí misma desconcertada. Esto es efectivo. David sonrió con suficiencia. Te dijo las capas lo son todo. Se volvió Ma. Sospecha. Tú diseñaste estas prendas para permitirte sobrevivir a este entorno. Ma se rió entre dientes. Oh cariño, no solo sobrevivimos, lo conquistamos. El cerebro de Zeta se rompió. Los humanos no solo estaban soportando el frío, se habían adaptado a él, lo dominaron. Aún más aterrador, habían encontrado formas de disfrutarlo. Como para probar su punto, David de repente se agachó. Recogió un montón de nieve en sus manos enguantadas, y Serra apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el proyectil helado le diera un golpe en el pecho. Se tambaleó hacia atrás jadeando. David se rió entre dientes. Primera pelea de bolas de nieve de la temporada. Ser lo miró aturdido. Tú armas las partículas de muerte congeladas. Sonrió. Bienvenido al invierno, chica alienígena. Serra apretó los puños. Estos humanos irrompibles estaban locos, y peor, estaba empezando a sospechar que ella también podría estar volviéndose loca. Seir había aceptado muchas cosas sobre los humanos en los últimos días. Había aceptado su desconcertante resistencia al frío, había aceptado su extraño hábito de domesticar criaturas carnívoras, incluso había aceptado a regañadientes la idea de que podían conquistar una ventisca con poco más que ropa pesada y pura audacia, pero lo que ella no podía comprender bajo ninguna circunstancia era por qué insistían en disfrutarlo. La locura comenzó cuando David entró
en la habitación golpeando sus guantes con un aire de emoción que inmediatamente la puso nerviosa. Muy bien, anunció Beck, vamos a andar en trineo. Sierra frunció el ceño. Somos que Mac estaba tejiendo algo demasiado grueso para ser legal, rió entre dientes. O esto estará bueno. David agarró su abrigo e hizo un gesto para que Sierra hiciera lo mismo. Vamos, chica extraterrestre, hora de experimentar la parte divertida del invierno. Sra entrecerró los ojos. La parte divertida no era no morir en este páramo helado. Un logro suficiente, pero en contra de su mejor juicio, se dejó llevar afuera. El mundo era blanco y silencioso salvo por la ráfaga ocasional de viento que sacudía las ramas. La nieve crujía bajo sus pies, un sonido que estaba empezando a asociar con la extraña existencia congelada de la tierra. Entonces lo vio, un artilugio elegante, curvado y sospechosamente simple en diseño. Letrero yacía en la cima de una colina larga e inclinada. Sira lo miró fijamente, luego a David. ¿Qué es eso?, preguntó él. Sonrió. Un trineo. Ella volvió a mirar el artilugio. ¿Y cuál es su función? David le dio una palmada en el hombro. ¿O te va a encantar esto? Ella dudaba seriamente eso. Momentos después Serra se encontró sentada en el trineo sintiendo una creciente sensación de pavor existencial. David se dejó caer detrás de ella. Demasiado casual para el desastre inminente. Muy bien. Así es el trato. La gravedad hará la mayor parte del trabajo. Solo agárrate y trata de no gritar demasiado. Sira giró la cabeza bruscamente. Gritó. Pero antes de que pudiera expresar por completo su protesta, David se apartó y entonces el mundo se desvaneció. El trineo se disparó pendiente abajo con una velocidad aterradora. El viento la cortaba. Su estómago se revolvió, sus extremidades se bloquearon en su lugar. La nieve se desdibujó a su alrededor en vertiginosos rayos blancos y una única y abrumadora comprensión consumió su mente. Así fue como murió. Mientras tanto, David gritó como un lunático. El trineo golpeó un bache. Atraparon aire. Seir dejó escapar un sonido que en absoluto era un grito, más bien una digna exclamación de alarma. El trineo aterrizó con una sacudida y continuó a toda velocidad colina abajo como si hubiera desarrollado sensibilidad y un rencor personal contra ella. Para cuando finalmente se detuvieron en la parte inferior, Serra estaba agarrando los lados del trineo con tanta fuerza que sus dedos se han fusionado con el material. David, imperturbable, le dio una palmada en la espalda. No está mal para tu primera carrera. Serra se giró hacia él temblando. ¿Tú voluntariamente haces esto? Él sonrió. ¿O si es la mejor parte del invierno? Ser respiró lenta y profundamente. Sus nervios estaban destrozados, su equilibrio estaba destruido, y aún así algo parpadeó en su pecho, una extraña sensación desconocida. No miedo, note instinto de supervivencia. Algo más. Se volvió hacia el trineo lentamente. ¿De mala gana?, preguntó. ¿Podemos hacerlo de nuevo? La sonrisa de David se ensanchó. Ahora lo estás consiguiendo. Una hora más tarde Sira se encontró caminando penosamente de regreso dentro de exhausta pero extrañamente eufórica. Sus extremidades y su cabello estaban cubiertos de nieve y su latido del corazón todavía era un poco demasiado rápido, pero sintió algo ligero, algo peligroso. Lo disfrutó ella. Sira de Buba había experimentado algo parecido a la diversión. Esto era inaceptable. Cuando se quitó el abrigo, mamá le dio una palmadita en el hombro a sabiendas. Parece que alguien probó la diversión invernal. Sira dudó, su orgullo wearing con la verdad era aceptable, admitió. David ladró una carcajada. Dale una semana y estarás rogando por ir a patinar sobre hielo. Sira se puso rígida. ¿Qué es patinar sobre hielo? David sonrió con suficiencia. O ya verás. Y así como así el miedo regresó más tarde esa noche. Se sentó junto al fuego bebiendo la bebida caliente que mamá había llamado chocolate caliente. Había dejado de cuestionar las bebidas humanas, todas parecían ser misteriosamente deliciosas, y ella se resignó a ese hecho. Mientras las llamas parpadeaban encontró sus pensamientos volviendo al trineo, la prisa, el viento, el breve momento de ingravidez de vuelta. En Buba no había nada como eso, ninguna búsqueda intencionada de emociones, ningún peligro recreativo, todo estaba calculado. Humanos eficientes y controlados por otro lado jugaban con la gravedad, desafiaban los elementos y se reían en la cara de la lógica. Exhaló lentamente. Estaba empezando a sospechar que los humanos no solo eran inmunes al frío, podrían ser inmunes al miedo mismo. Ser había sobrevivido eso. En sí mismo era asombroso. El mundo exterior todavía era un abismo helado. El viento todavía aullaba como un depredador invisible y
Los humanos contra toda razón todavía lo disfrutaban, los había visto lanzarse por laderas heladas, los había visto atarse cuchillas a los pies y bailar sobre agua congelada, los había visto moldear la nieve en extrañas figuras grumosas, colocando pequeñas prendas y vegetales sobre ellas por razones que todavía no entendía, y quizás lo más inquietante es que se había encontrado participando Serra de Buba, hija de un mundo donde todo era cálido, de alguna manera había prosperado en el frío, ella todavía estaba con incredulidad. La comprensión la golpeó una noche mientras estaba sentada junto al fuego envuelta en una manta que Ma había tejido, una cosa horrible y suave que de alguna manera se sentía como ser abrazada por una nube sensible. Acunó una taza de chocolate caliente entre sus manos, mirando como David Launch cerca hojeaba uno de los libros humanos. La tormenta de nieve afuera sacudió las ventanas, pero ella no se inmutó, estaba cómoda, se había adaptado, y la aterrorizó. Dejó su taza. Estoy preocupado, admitió David. Levantó una ceja sobre que ella frunció el ceño mirando el fuego. He cambiado. David sonrió. Bueno, si aprendiste a vestirte para el clima. Ella le lanzó una mirada fulminante. Eso no es a lo que me refiero. Algo en su tono debe haber llamado su atención porque dejó el libro y se inclinó hacia adelante. Está bien, chica alienígena, ponlo sobre mi ser. Dudó. Antes de estrellarme aquí nunca había experimentado temperaturas por debajo de 50 grados centígrados. David silbó. 50, eso es como el calor del desierto. Si ese era mi hogar, eso era lo que conocía. Hizo un gesto vago hacia la ventana esmerilada. Y sin embargo aquí estoy, no solo sobreviviendo a este entorno, pero funcionando en él. Ella tragó saliva. No sé qué significa eso. David se quedó callado por un momento y luego dijo casualmente, significa que ahora eres humana. Sirra casi se ahoga. No lo soy. El río. Bueno, bebés chocolate caliente, usa suéteres ridículos, has estado en una pelea de bolas de nieve, acéptalo ser, te has vuelto nativa. Ella lo fulminó con la mirada, pero no había verdadera malicia detrás de eso. Esta es una adaptación temporal. David se encogió de hombros. Seguro, lo que sea que te ayude a dormir por la noche. Ella frunció el ceño y tomó otro sorbo de su bebida, negándose a reconocer el calor en su pecho. 2 días después los humanos decidieron probar aún más los límites de su cordura. David irrumpió en la habitación sonriendo salvajemente. Muy bien, hora de presentarte la mejor experiencia invernal de todos los tiempos. Serra, ahora completamente entrenada para reconocer niveles peligrosos de entusiasmo, entrecerró los ojos. No, David rió, ni siquiera sabes que es todavía, precisamente por eso me niego de antemano, pero como siempre la negación no era una opción. Así fue como Ser se encontró parada afuera mirando un gran recipiente lleno de agua humeante. Ella lo señaló. Es David hirviendo. Sonrió. Es un jacuzzi. Ella gesticuló salvajemente. Es una olla al aire libre de líquido en medio de un mundo de muerte. ¿Por qué alguien se sumergiría antes de que ella pudiera terminar? David se quitó el abrigo, lo tiró a un lado y saltó al agua. Ser jadeó esperando que muriera instantáneamente, en cambio suspiró con satisfacción. O si murmuró, eso es lo bueno. Serra miró fijamente. Estás loca. Ma, que se había unido a ellos afuera sin absolutamente ningún abrigo, le dio una palmadita en el brazo. Oh cariño, solo entra, es encantador. No te conviene, dijo David perezosamente, y entonces ella no lo hizo. Se paró junto a la piscina burbujeante, brazos helados envueltos alrededor de ella, viendo a estos lunáticos disfrutar de su ridículo caldero hirviendo. Le tomó 5 minutos de temblor antes de que murmurara algo en beruviano que probablemente era muy ofensivo. Se quitó el abrigo y con cautela se bajó al agua. En el momento en que el calor golpeó su piel ella jadeó. Era celestial. Su cuerpo, que había estado apretado en el agarre eterno de la escarcha de la tierra, se derritió. El calor se filtró en sus huesos, relajando cada músculo. Se hundió más profundamente con un gemido involuntario de alivio. David sonrió. Te lo dijo. Sir frunció el ceño, pero el efecto fue arruinado por la pura dicha que se apoderó de sus sentidos. Todavía encuentro tu tipo absurdo. David sonrió. Y sin embargo aquí estás, uno de nosotros. Ahora ella dudó y luego suspiró. Odio que tengas razón. Esa noche, mientras Serra estaba de pie en la ventana mirando la nieve caer a la luz de la luna, pensó en su hogar sobre Buba, calor dorado interminable sobre el aire espeso y húmedo que la envolvía como un ser vivo, sobre una vida que ahora se sentía distante. Un extraño dolor se instaló en su pecho, no tristeza exactamente, no arrepentimiento, solo una comprensión de que había cambiado. Todavía era Sira de Buba, todavía una chica alienígena que nunca había pertenecido a este mundo, pero algo había cambiado en ella. El frío no la había roto, la había forjado y de alguna manera, contra toda lógica, había encontrado calor en el lugar más inesperado entre los humanos. Entre sus absurdas y ridículas formas, tocó la ventana sintiendo el frío filtrarse contra
Las yemas de sus dedos no retrocedió, solo se quedó allí parada, y por primer tiempo ella pensó: tal vez no soy tan frágil como una vez creí. Detrás de ella David bostezó fuerte: hey chica alienígena. ¿Vienes a la cama o vas a mirar la nieve toda la noche? Serra sonrió con suficiencia: es hermoso y solo lo estoy apreciando. David se rió entre dientes: ves, te dije que el invierno no era del todo malo. Ella puso los ojos en blanco, pero esta vez no discutió. Se apartó de la ventana, se alejó de la nieve interminable y por primera vez caminó hacia el calor en lugar de alejarse de él.